Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Pues ya lo saben ustedes, aparten cualquier objeto fumable o fumadero del alcance de la mano, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno con una economía que ojalá que se hubiera ido, pero que va, sigue ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy? Bueno, pues usted dice siempre que la economía sigue ahí, pero realmente se olvida de algo muy importante que yo le ofrezco que lo añade, cuesta abajo y sin frenos. Bueno, además eso, sí, tiene usted razón, sí. Bien. Le acepto la sugerencia, sí. Vamos a ver, por empezar por la noticia que tiene muchas consideraciones, está el tema de el encarcelamiento de Santos Cerdán, que realmente, desde el punto de vista práctico, era el número 2 del criminal. Partido. Aunque realmente, digamos técnicamente, la número 2 es esta, que es igual que una vendedora de melones y sandías en una carretera andaluza. Bueno, pero esa es la número 2 del gobierno, pero dentro del partido, efectivamente, Santos Cerdán era el número 2. Bueno, vale, bien, de acuerdo. Pues hecha esta aclaración, como no podía ser menos de don César, efectivamente, el número 2 del partido. Bueno, pues el número 2 del partido ha entrado por la puerta grande en Soto del Real. Es decir, ha entrado en la cárcel. Y esto, verdaderamente, don César, el hecho de que el número 2 del partido entre en la cárcel es algo verdaderamente muy serio. Muy, muy serio. Y yo aquí, sin embargo, fíjese, don César, hago una comparación que hoy he escrito en X de la situación de Sánchez Cerdán, o el por qué Sánchez Cerdán ha entrado en prisión, y la de Al Capone. ¿Recuerda usted que Al Capone se había inflado a asesinar a gente, bien directamente o bien indirectamente, pero a pesar de ello nunca fueron capaces de meterle en la cárcel por eso? No. Entiendo muy bien por qué, pero no fueron capaces. Y al final, Al Capone fue a la cárcel y murió en la cárcel por un delito fiscal, lo cual sí, no deja de ser un tanto sorprendente. ¿Cuál es el paralelismo de Sánchez Cerdán? Bueno, pues que Sánchez Cerdán es un canalla, un traidor a España, ha cometido claramente un crimen de lesa patria contra España, porque él fue quien negoció con la banda terrorista ETA, que ha asesinado o herido gravemente a más de 7.000 españoles, y ha sido quien negoció con ella para que formaran parte del gobierno de España y auparan al gobierno de España a este traidor, canalla y criminal de Sánchez. Pero, sin embargo, lo mismo que le pasó a Al Capone
por este delito, que es un delito claro de alta traición, por el cual en cualquier otro país, iba a decir, bueno, en cualquier otro país democrático le hubiera caído la perpetua. En cualquier otro país que no fuera democrático le hubieran colgado de las farolas de la Plaza Mayor de la capital. Pero Sánchez Cerdá, igual que Al Capone, no ha entrado en Soto del Real, es decir, en la cárcel, por un delito de lesa patria, un delito de alta traición, que es lo que tocaría, sino por unas mordidas importantes de una serie de adjudicaciones que se hicieron de obra pública en Navarra, y donde este miserable se llevó unas mordidas importantes. Es decir, que al igual que Al Capone le meten en la cárcel por un tema secundario en comparación, muy secundario, sí, muy secundario en comparación con los crímenes que se había hartado de cometer o mandado cometer, pues a este lo mismo, por un delito de alta traición, no le meten en la cárcel y sin embargo acaba yendo en la cárcel por las mordidas en obra pública. Yo lo único que deseo es que Sánchez Cerdán pues tuviera una larga estancia en la cárcel, porque bueno, a pesar de que has traicionado España, por lo menos han encontrado los jueces la forma de meterte en la cárcel. Y lo único que también espero, como cualquier persona bien informada y cualquier persona de bien, es que no salgas de ahí como no salió Al Capone. Y esto era la primera noticia. No, Al Capone salió, Al Capone salió, no estuvo mucho tiempo en Alcatraz, salió y fíjese, nota curiosa, se fue a morir a Miami. Tenía una sífilis muy avanzada que le estaba afectando ya la cabeza. En los últimos días de su vida pretendía pescar en la piscina de la casa de Miami y es una casa que luego compró el presidente Nixon y que después Nixon le vendió al cantante español Rafael. No. Que se deshizo de la casa hace unos años. O sea, yo creo que Rafael fue el que más tiempo tuvo la casa de Capone y la tuvo durante muchos años y la vendió hace unos años, yo me imagino que porque ya Rafael pensaba que no viajaba tanto a las Américas y entonces tener una base en Miami pues no resultaba tan interesante y se desprendió de la casa, ¿no? Pero se la vendió Nixon. Y Nixon la adquirió después de que la tuviera Capone. O sea, los últimos tiempos de Capone fueron duros porque estaba muy enfermo y iba perdiendo la cabeza y todo lo demás, pero estuvo en libertad. Pues yo creía que habían muerto en la cárcel, pero bueno. No. Fuera como fuera, esto, pues nada. No estuvo mucho, pero mi hija, que estuvo en la celda de Capone hace unos años, me comentó que era muy claustrofóbica. O sea, debían de tenerle en una celda muy pequeña, muy reducida, y cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo era la celda de Capone? Me dijo, muy, muy claustrofóbica. Sí. Bueno, pues no nos vamos a echar a llorar por eso. No nos vamos a echar a llorar por ello. Efectivamente, sí, pues, así es. Hecha esta aclaración, digamos, porque es la novedad del día, porque el número 2 de Sánchez haya entrado en la cárcel. Bueno, yo si estuviera en el pellejo de Sánchez, no las tendría todas conmigo. Bueno, yo no estaría contento, pero no estaría preocupado. No estaría preocupado. No estaría, por lo menos, muy preocupado, porque fíjese que es verdad que a Santos Cerdán le han ordenado el ingreso en prisión y todo, pero no lo han ordenado para Ábalos y no lo han ordenado para Koldo. Es decir, yo creo que al final
Ya, llevo diciendo... pero lo tiene muy crudo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, primero, del resto de la gente, o sea, yo intento, y esta es una costumbre que yo adquirí en la época que ejercí la abogacía, ¿no? Que no era tanto pensar cómo yo lo veía, sino cómo lo veía la otra parte, a ver si me podía adelantar, ¿eh? Y gracias a eso, en una década de ejercicio, perdí 2 casos, nada más. Entonces, vamos a ver, si yo fuera el defensor de Ábalos o fuera el defensor de Koldo, yo insistiría en que las pruebas no son fiables. Esas pruebas no son aceptables por un tribunal, las grabaciones no son aceptables o porque se ha roto la cadena de custodia o porque no tenían una autorización judicial, etcétera, etcétera. Es decir, yo iría totalmente a por la legitimidad de esas pruebas. Y mi defensa iría por ahí. Y estoy viendo, no sé en el caso de Koldo, pero en el caso de Ábalos, estoy viendo que el abogado está desarrollando la misma estrategia de defensa que yo hubiera desarrollado si me hubiera encontrado en el mismo caso, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, en el caso de Santos Cerdán, es posible que le puedan imputar por algo, o sea, yo creo que es posible y además no tiene aforamiento, o sea que no le va a librar nadie, pero yo creo que en el caso de Ábalos y de Koldo no va a ser fácil. En el caso del hermano de Sánchez va a quedar en nada, o sea, a lo mejor le quitan el postre de dulce un par de domingos seguidos. En el caso de la mujer de Sánchez tiene mucha cancha para jugar para que no le caiga nada. Y entonces a Sánchez no le va a alcanzar nada. O sea, yo, de hecho, es la sensación que tengo. Otra cuestión aparte es que a lo mejor existan materiales a los que no hemos tenido acceso y los estén utilizando para presionar a Sánchez. Bueno, esa es una hipótesis que yo no sé si es verdad o es mentira, pero que realmente yo no tengo base para creer que sea así. Ahora, la situación es verdad, te deja muy mal ante la opinión pública, te deja muy mal ante los medios de comunicación, pero si luego desciendes a la práctica procesal, vamos a ver. Y para terminar de arreglar, y con esto no le quito más tiempo, ahora mismo el Ministerio de Justicia está impulsando una reforma legal que las escuchas y las grabaciones prácticamente no va a servir ninguna, salvo que tengas una orden judicial y se haga a través de la policía, bueno, salvo que sea santísima, no sé si pedirán también que la bendiga algún obispo, pero salvo que la escucha sea de ese tipo, ninguna escucha va a valer. Con lo cual, si esta reforma de la ley sale adelante, pues posiblemente se quedan sin medios probatorios en el caso de Ábalos y seguramente en el caso de Koldo. En el caso de Santos Cerdán es otra historia porque hay documentación, ¿no? La verdad es que es tremendo cómo está, sobre todo Bolaños, está intentando cosas increíbles, como el hecho de, bueno, de que para ser fiscal casi con haber aprobado un par de asignaturas de derecho. Hombre, no, con eso no, la licenciatura la tienes que tener, ¿no? No, sí, lo digo en broma, pero verdaderamente son una auténtica canalla, que si hubiera aquí una oposición como Dios manda, pues esto no sería como es, pero como hay una oposición que curiosamente, ahora que lo menciono, ¿por qué cree usted que ha dimitido la número 2? Eso sí que me ha pillado de sorpresa. Y aunque esto no tenga nada que ver con la economía, pero ¿qué cree usted que ha pasado ahí?
Bueno, yo creo que hay gente que lo que está intentando es poner distancia, es decir, intentar que no les salpique nada, ¿no? No hay otra razón. Y hay gente que ha decidido que si puede saltar del barco antes de que llegue el proceso, pues seguramente A ver, se libran de todo. el barco y el proceso se refieren a Sánchez, o por lo menos es lo que la gente pensamos en la mayoría, pero no al PP. No, es que eso yo creo que es un error. Es que el Partido Popular está implicado en muchas cuestiones con el Partido Socialista. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los despachos de conseguidores más eficaz que existe ahora lo tiene el famoso Pepiño, pero Pepiño Blanco con gente del Partido Popular. Entonces, vamos a ver, las razones pueden ser razones diversas. Hay que ver cada político en cada caso para ver si efectivamente las razones que pueden llevarlo, porque a veces pueden ser razones personales, pueden ser muchas cosas. Pero el Partido Popular está muy implicado en asuntos de corrupción con el Partido Socialista. Siempre ha estado muy implicado y no hay nada más que ver cómo votan en Europa para darse cuenta de ello. O sea, bueno, la gente puede ver cómo se pelean, tampoco mucho, en el Parlamento y todo lo demás, pero luego llegan al Parlamento Europeo y están votando en el 90 y Exactamente. tantos % de las veces lo mismo. Bueno, pues... Vamos a ver, hemos tenido una votación hace muy pocos días que va a prohibir las terapias de conversión de la homosexualidad, en virtud de la cual un señor o una señora que ahora mismo sea homosexual y quiera dejar de serlo, no puede ir a un psiquiatra que le ayude a dejar de serlo porque está prohibido y además al psiquiatra lo pueden crucificar. Bueno, que esto lo apoye el Partido Socialista y Podemos y Sumar y Bildu y todo lo demás, tiene una lógica, pero es que lo ha apoyado el Partido Popular también, que tiene el descaro de decir que sigue defendiendo a la familia y la moral y todo este tipo de cosas. Entonces, al final, las últimas tramas y cómo acaban apareciendo, pues es algo que no sabes hasta dónde llegan. Vamos a ver, en el caso de los seres. En el caso de los seres, los grandes beneficiarios, obviamente, era gente en la órbita del Partido Socialista, pero había beneficiados del Partido Popular también, aunque no fueran ni mucho menos los más importantes. Verdaderamente, yo la gente, la estafa que supone el Partido Popular para España y para los votantes del Partido Popular es asombrosa. Yo no entiendo cómo todavía sacan votos. Pero bueno, vamos a hablar de economía. Bien, se ha publicado recientemente, el FUNCAS ha publicado un análisis de lo que ha sido la economía española en el año 24. En el año 24, si hacemos como que nos creemos que es lo que hace FUNCAS siempre, porque FUNCAS siempre utiliza cifras oficiales, algunas de las cuales son más falsas que un euro de madera. Bueno, pues en el año pasado habríamos crecido el 3,2%. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que el primer motor del crecimiento ha sido el aumento de población, y el segundo, el consumo público, es decir, el despilfarro, que llegó a crecer, don César, queridos amigos, un 18,2%. Es decir, fíjense ustedes que el PIB se compone de consumo privado, consumo público, formación bruta de capital, que es inversión. La inversión cayó de forma notable. Por lo tanto, el 3,2% corresponde básicamente, aparte del aumento de población, pero corresponde básicamente a que
el gasto público se incrementó un 18,2%. Don César, se dice bien y pronto. Es decir, que de los... Es una cifra salvaje. Auténticamente salvaje, porque ese dinero, señoras y señores, ha salido de sus impuestos. Ha salido de sus impuestos y la semana que viene, si Dios quiere, yo no sé hasta cuándo vamos a... Nos despedimos el 11, o sea, la semana que viene todavía tiene usted oportunidad de contarnos más cosas. Más que nada, a ver qué oportunidad tengo, me temo que no. Esto es a ver cuánto nos han subido los impuestos en el primer semestre del año. Pero por lo menos creo que sí les podré dar los primeros 5 meses. Pero fíjense ustedes, de todas maneras, la cifra esta habla por sí mismo. El crecimiento del 3,2% fue debido el año pasado a un crecimiento del gasto público, del despilfarro público, del 18,2%. Por el contrario, la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, mantuvo el tono de debilidad que ha caracterizado esta variable durante todo el periodo pospandemia. Es decir, desde la pandemia, que podemos más o menos asimilarlo a el mandato de Sánchez, la formación bruta de capital se ha hundido. Es decir, la inversión se ha hundido. Por lo tanto, lo que es el crecimiento se debe total y absolutamente en la época de este canalla de Sánchez a el gasto y al despilfarro público, que ha sido financiado básicamente con 2 cosas, con impuestos y con deuda. Totalmente. El consumo de los hogares bajó también y esto hace las administraciones públicas, por otro lado, registraron un déficit del 2,8%, incluyendo los gastos derivados de la DANA en Valencia. ¿Qué más cosas tengo que decirles aquí? La tasa de inflación general, con altibajos, por su dependencia de la energía y de los alimentos frescos, es decir, no elaborados, se ha reducido en los últimos meses, se ha reducido notablemente. El BCE procedió en marzo a su 6ª bajada de tipos de interés. Es decir, que todo esto se está produciendo dentro de un contexto de bajadas de tipos de interés. Y cuanto al primer trimestre de este año, del año 2015, los indicadores disponibles apuntan a un crecimiento inferior al registrado en el trimestre anterior. Otras fechas, otros datos que tengo aquí, a ver, el índice de incertidumbre económica es muy elevado, y supera el índice de incertidumbre de política económica, supera en Europa al de los Estados Unidos. Sobre todo, Funcas publica un gráfico de varios años, pero donde la situación en Estados Unidos
ha mejorado mucho y en Europa, por el contrario, ha empeorado. ¿Qué otra cosa más tendría que decirles? Bueno, pues bueno, sí. La previsión de Funcas de crecimiento es que vamos a ver, es que estoy poniendo gafas porque no lo veo con suficiente claridad. Sí, ahora sí. La previsión, el escenario para en enero de este año, la previsión de Funcas era un crecimiento, su escenario central para el año 2026 de un crecimiento del 2%. Pero la previsión para en abril de este mismo año ha sido que el año que viene el escenario central es de una caída del 1,6%. Es decir, fíjense ustedes, señoras y señores, lo que les estoy diciendo. Año 2024. Siempre haciendo como que nos creemos las cifras del INE y del Banco de España, que son más falsas que 1 euro de madera. Pero vamos a las cifras oficiales. Bien, en el año pasado crecimos al 3,2%. Este año, la previsión de 2025 para este año de enero 2025 era del 2,4%. Pero ya en abril de 2025, la previsión para 2025 había bajado al 2,3%. Y para el 2026, la previsión que había en enero de este año era del 2% y la previsión de abril del 2000 era del 1,6%. Vamos a ver si, no sé si se ha entendido con suficiente claridad. Pero miren ustedes, año 2024, 3,2%. Para la previsión del 2025 hay dos previsiones hechas hasta ahora. Una en enero, que lo bajaba al 2,4%, es decir, que ya en enero se esperaba, Funcas, mejor dicho, esperaba que el 3,2% del año pasado bajara al 2,4%, pero en abril ya estaba en el 2,3%. Y en el año 26, la previsión para el año 26, la previsión de enero era una caída al 2% y la previsión de abril al 1,6%. Vamos a fijarnos, por que no sean tantos líos, la última previsión, que es la de abril de este año. Bien, año 2024, la de un año terminado, 3,2%. Previsión de abril para este año, previsión de abril del 2025 para el 2025. Don César, del 3,2 cae al 2,3%. Al 2,3%. Y el año que viene, la previsión de abril, al 1,6%. Es decir, queridos amigos, es que estamos, 2 por 6, 12, estamos en la mitad. O sea, la previsión para el año 2026 de Funcas, la última previsión de abril, es la mitad del crecimiento que se supone que tuvimos en el año 2004. Es decir, 2024. Por lo tanto, don César, es un poco lo que le decía al principio, que la economía que se fue, que se va, es cuesta abajo y sin frenos, porque si en 2024 crecimos al 3,2%,
la previsión de abril de este año, es decir, de hace 2 meses, es ya de la mitad para el año 2026, del 1,6. Y este año el 2,3 y el 1,6. Más cuesta abajo y sin frenos no se puede ser. Y además todo esto Funcas lo supedita a la situación internacional, que puede ir mucho peor de lo que se está esperando o de lo que se está pensando de ella. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decirles por hoy. No es poco. Del último informe de Funcas, que nos lleva a un crecimiento, a una previsión de crecimiento en abril, es decir, hace 2 meses, para el año que viene, que es la mitad de la que fue el año pasado. Pues muchísimas gracias, don Centeno. Como siempre, más que elocuentes y documentados sus análisis. Y yo le voy a dejar con un tema de Lil Peep y Extension, que se llama precisamente Falling Down, que sería algo así como desplomándose, que es como va la economía española. Es exactamente la palabra, falling down. Falling Down. Un abrazo muy fuerte. Sí, dígame. No, decía la canción que cantábamos de niños, esa de London. No. El puente de Londres se va a caer. London Bridge es falling down. Es falling down, exactamente. Sí, bueno, efectivamente. My Fair Lady, sí, la conozco. Bueno, pues hasta la semana que viene, que será su última actuación en esta temporada, pero no hace falta que le diga que contamos con usted para la próxima temporada, porque hemos cubierto holgadamente el objetivo del crowdfunding y usted es uno de los eternos en el programa, de modo que nos vemos la semana que viene para esa última intervención suya. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y con este tema de falling down, de desplomándose, de cayéndose, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido ustedes una o dos cosas útiles. Y precisamente por ello los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.